Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en la hora que ustedes estén visualizando este video. Eh, eh, a veces no es tan fácil sintetizar las ideas y tratar de llevar una producción a un tiempo límite que nos gustaría fuera menos de un cuarto de hora. En todo caso, vamos a hacer el intento a ver si lo logramos. En el video anterior estuvimos hablando sobre Javier Milei, tratando de explicar a partir de una fábula el éxito paradójico de una persona cuya prédica parece ser exactamente lo contrario a lo que muchos consideran políticamente correcto. El discurso de todos los políticos gira en torno a lo mismo. Yo te daré, yo te ofrezco, yo te doy. Eh, el discurso de la mayoría de los políticos parece apuntar hacia otra fábula que inunda el mundo de los niños viejos como yo, de esas fábulas que nos contaba nuestra madre antes de dormir, como es, por ejemplo, el famoso cuento de Pinocho. Ese mundo de los políticos, ese mundo de lo correctamente político no es el discurso de Gepetto frente a su hijo de madera, Pinocho, que debes estudiar, que debes esforzarte, que debes de trabajar. No, el discurso políticamente correcto en América Latina durante los últimos 70 u 80 años ha sido precisamente lo contrario. El discurso de yo te voy a llevar a ese paraíso donde todos los días es domingo, ese paraíso donde podrás vivir sin trabajar, donde podrás divertirte toda la vida, durante la cual podrás dedicarte al ocio y ser feliz disfrutando de todo lo que yo te voy a dar. Ese discurso políticamente correcto que tantas veces lo hemos estado escuchando en nuestros países. Ese discurso que al final, de acuerdo a la fábula de Pinocho, ¿no es cierto?, lleva a Pinocho a convertirse en burro, y a convertirse en esclavo del circo. Ese circo que es el mundo de los políticos, eh, que le ofrecieron a Pinocho toda la felicidad a cambio de una vida fácil, a cambio de una vida sin trabajar, a cambio de una vida sin estudiar, a cambio de una vida sin esfuerzo. El mundo de los derechos sin obligaciones. Ese mundo que hoy vivimos y que Milei critica y enfrenta, es un mundo que también lo vemos en las fábulas que nuestras madres nos contaban a los viejos y que probablemente los jóvenes y los niños de hoy ni siquiera la tienen en su imaginario, como es la fábula de Pinocho. Bien, eh, Milei lo habíamos estado viendo tras esa fábula del rey arrogante, ¿no es cierto?, que le gustaba que lo adularan y que de pronto en un par de sastres eh, estafadores encontró la suela de sus zapatos y solo, a pesar de que todo el mundo veía su error, nadie se atrevía a señalarlo hasta que salió un niño que lo identificamos con Javier Milei. No sé si en su inocencia o simplemente en su desparpajo apuntó con el dedo y se atrevió a gritar: el rey está en pelotas. Bien, ese Javier Milei que lo vemos como fenómeno, yo les invito a que ustedes lo vean en otra dimensión
la dimensión de Javier Milei, el economista, el académico, es un poco dentro de lo que son los paradigmas a los que nos han enseñado en los últimos años sobre lo que es un académico, una persona que viste saco, corbata, usa el pelo cortito, lentes generalmente de alambritos, algunos especialmente los más tirados a la izquierda, con chiverita y alguna gorra estilo Che Guevara, y la infaltable corbata. Nos cuesta algo de trabajo entender quienes de esa manera piensan en Javier Milei, un intelectual, un hombre de una estatura académica que es extraordinaria, mucho más alta que la de muchos políticos que se venden a sí mismos como los grandes intelectuales, como los grandes sabios de la economía. Javier Milei pues confiesa o se confiesa seguidor de los Rolling Stones, ¿no es cierto? Es rockero, su peinado evoca un poco esos años 70 y 80 del mundo hippie, eh, años que yo viví cuando tenía entre 15 y 25 años más o menos, y lo recuerdo bastante bien, pues él de alguna manera evoca ese mundo eh, y con un carácter bastante visceral frente a, a las ideas que enfrenta de sus rivales, pues a veces se lo tacha de visceral, de hueco, de vacío, de que vende sueños o simplemente que no sabe de lo que está hablando. Y eso es el comentario que le he escuchado a algunos economistas y a algunos críticos que creen saber de economía. Pues bien, yo les recomendaría a ustedes en este video eh, algunas clases dictadas por Javier Milei en distintas universidades a las que ha sido invitado, en el cual ustedes van a poder ver su rigor académico, pero no solamente el rigor académico de su exposición, sino la solvencia académica que Javier Milei maneja. El tema de Milei no es fácil de entenderlo, sus ideas no son fáciles de entender en un mundo donde los economistas hemos sido formados tanto en la línea keynesiana como en la línea marxista, dos líneas que Keynes domina, pero que critica profundamente. Y en ese sentido, entender a Javier Milei desde el ámbito de lo académico, entenderlo desde el ámbito de la formalidad de las ideas que él plantea, que son bastante bien cimentadas en la historia y en el pensamiento económico, yo recomendaría a mis colegas, excompañeros de cátedra de la universidad y a mis exalumnos observar algunas conferencias de él. Además de las conferencias de Javier Milei, les recomendaría las de otros autores que son importantes para entender lo que él plantea, lo que él propone. Y les voy a dar básicamente en este video, les voy a dar algunos links sobre videos que Javier Milei y otros autores tratan estos temas.
Eh, Voy a darles esos videos primero antes de seguir con la temática que nos está eh, tratando. Yo les recomiendo fundamentalmente tres autores que para mí son fundamentales para poder entender este tema. El uno es Javier Milei, aquí lo tenemos en el medio, con dos videos. El uno es una conferencia que da en la Universidad Marroquín en Centroamérica y el otro es una conferencia que da en México. La segunda, la conferencia que da en México, eh, vemos a un Javier Milei un poco menos eh, visceral, no dice una sola mala palabra, algo muy raro en él, pero vemos también a un Javier Milei que domina la teoría económica y que la domina desde sus fuentes, desde sus orígenes, desde sus autores. Algo que es raro ver en el mundo de hoy en muchos economistas que hablan de conceptos, pero que no saben de dónde salen, ¿no? El otro es Juan Manuel Rayo. Juan Manuel Rayo es un español académico también, que es extraordinario en sus exposiciones, en sus conferencias. Trata exactamente el mismo tema, la crítica a Keynes. Una crítica que también se lo hace desde la óptica, eh, desde la óptica liberal, desde la crítica precisamente a, a esos planteamientos que Keynes desarrolla en 1936 o que propone en 1936 a través de lo que fue su teoría general. Finalmente, hay una serie de videos grabados por Milton Friedman que están relacionados con su libro La libertad de elegir, pero que contienen contenidos muy interesantes, sobre todo debates de toda índole, debates que Friedman mantiene con economistas en la escuela de Chicago, economistas que no todos piensan igual que Friedman, debate con algunos keynesianos, debate inclusive con marxistas, eh, cuyo nombre aparece y puede ser investigado. Es realmente interesante ver estos debates. Es muy interesante recurrir a esa fuente de pensamiento, a esa fuente de ideas, cómo esas ideas van naciendo de lo que Marx, yo no soy marxista, pero paradójicamente siempre lo cito, por lo menos en los aspectos de orden metodológico, en ese proceso dialéctico de tesis, antítesis, síntesis. Ese proceso dialéctico es interesantísimo de observar en estos debates que Friedman mantiene en su serie Libertad de elegir. Este video en particular es un video en el que Friedman habla precisamente sobre Keynes. Habla sobre el problema fundamental que Keynes crea. Esa bolita de nieve que cuando Keynes la lanza posteriormente a su muerte en 1946, adquiere una dimensión de avalancha que según Friedman, si Keynes hubiera vivido 10 años más, probablemente jamás se hubiera producido porque él mismo lo hubiera frenado. Entonces, estos videos se los recomiendo eh, a los economistas, a los académicos.
Los de Friedman se los recomiendo a todos, economistas y no economistas, porque son, en el caso de los de Friedman, son videos hechos para el público en general. Los de Juan Manuel Rayo, como los de Milei, son de una altura académica que hay que entender teoría económica para poder seguirlos. Bien, vamos a salir de estas recomendaciones y vamos simplemente en este video a hacer una síntesis muy apretada de lo que es la crítica a Keynes. La crítica a eso que yo me atrevo a llamarle las fantasías keynesianas en el paraíso de los políticos del mundo. Keynes, ¿de dónde parte? ¿Cuál es su origen? En su libro La teoría general del empleo, el interés y el dinero, Keynes parte de la negación a lo que él sintetiza como la ley de Say. Keynes, el pensamiento de Say, un pensamiento no solamente lógico, sino construido con un rigor científico extraordinario. Keynes lo pulveriza sintetizándolo con la siguiente expresión: toda oferta crea su propia demanda. La pregunta es, ¿cuándo Juan Bautista Say dijo semejante barbaridad? Keynes tiene toda la razón en decir que esta idea es falsa, pero esa idea no es de Say. Esa idea es el concepto, la sintetización mal hecha que Keynes hace del pensamiento de Say. En ese sentido, todo lo que es la teoría general, la teoría del empleo, el interés y el dinero, de entrada parte de un axioma que es falso. Más que axioma, proposición que es falsa. Toda su teoría se construye sobre una falsedad. De entrada, el postulado que él plantea, la base de toda su teoría, simplemente es falsa. Para demostrar lo que estamos diciendo, me voy a permitir leerlo textualmente y les voy a pedir que ustedes lo lean conmigo. Lo que realmente Juan Bautista Say nos dijo. Perdón. El hombre que dedica su trabajo a crear objetos valiosos que proporcionen utilidad de algún tipo no puede esperar que ese valor sea apreciado y pagado por otras personas a menos que estas otras personas cuenten con medios para adquirirlo. Algo simple. Si yo salgo a vender cualquier cosa en una comunidad que no tiene medios para pagar, pues simplemente, no importa lo valioso que sea lo que yo he producido,
simplemente no voy a poder vender nada. No voy a tener compradores. El hombre que dedica su trabajo a objetos valiosos no puede esperar que ese valor sea apreciado y pagado por otras personas a menos que esas otras personas cuenten con medios para adquirirlo. Algo que es tremendamente lógico. Ahora la pregunta es, ¿en qué consisten esos medios que otras personas deben contar para poder adquirir lo que yo produzco? Esos medios son otros productos valiosos, como son los frutos de la industria, del capital y de la tierra. En otras palabras, Juan Bautista Say habla de que haciendo de lado ese velo monetario, ese velo de dinero que no es un bien valioso en sí mismo, sino solo un medio de cambio. El medio de transacción que alguien va a encontrar en la sociedad es la producción que otras personas tienen. En otras palabras, la base fundamental de la economía, esa base originaria del trueque, sigue teniendo vigencia en el mundo moderno. Yo no puedo obtener de otros algo si yo no ofrezco el fruto de mi trabajo a cambio. ¿Es eso absurdo? No, no creo que sea absurdo. Creo que es real. La base del comercio es el intercambio, o el intercambio es el comercio. Yo no puedo vender un bien si los otros no tienen bienes con que pagarme. Eso es en sí el pensamiento de Juan Bautista Say. Y todo esto lo estamos diciendo entre comillas. Lo que nos lleva a una conclusión que puede resultar paradójica. Es la producción la que posibilita la demanda de otros productos. Es la producción de otras personas la que posibilita la demanda de lo que yo estoy produciendo. Y lo que yo estoy produciendo, a su vez, genera o posibilita mi demanda de otros bienes. Si yo produzco pantalones, esos pantalones que produzco tienen la capacidad de proporcionarme comida, tienen la capacidad de proporcionarme vivienda, tienen la capacidad de proporcionarme otras prendas de vestir, todas las cuales yo las voy a obtener intercambiando mis pantalones con lo que otros producen. Eso es la ley de Say en palabras de Say. Pero eso no significa que toda oferta crea su propia demanda. Say concluye, previendo el hecho de que el equilibrio entre oferta y demanda general no necesariamente es un hecho constante. ¿Cómo lo dice? El exceso de una mercancía concreta se produce cuando la oferta excede su demanda total por alguno de estos motivos, porque se ha fabricado de manera excesiva o porque la producción de otras mercancías se ha quedado corta. En otras palabras, no hay suficientes mercancías, otras mercancías en la economía con las que yo pueda intercambiar. O cuando estoy ofreciendo de más en aquello que estoy produciendo.
Esta idea de Juan Bautista Say de alguna manera encierra ese principio lógico fundamental que los economistas conocemos como el costo de oportunidad. Pues bien, queda claro que la idea de Keynes no expresa de manera muy correcta el pensamiento de Say. En otras palabras, Keynes plantea en 1936 toda una tesis que se opone a una idea que no corresponde a la realidad. Y a partir de eso, entonces, comienza a plantear hipótesis que son absolutamente contrarias a todo lo que hasta ese momento había sido la teoría económica. Por ejemplo, en la teoría económica decíamos que la demanda de alguna manera estaba relacionada con el ingreso y con los precios. Keynes plantea esa idea que él dice que es de Say al revés. No es la oferta la que crea demanda, es la demanda la que crea oferta. Y en este planteamiento hace o entra a un análisis de la demanda donde concluye que existe un factor que él denomina el multiplicador de la demanda autónoma que afecta al ingreso de una manera más que proporcional al efecto que se puede tener en un aumento de la demanda autónoma. Y bien, ¿qué cosa es la demanda autónoma? Bueno, la demanda autónoma, en última instancia, para los políticos no es más que el gasto público. Keynes dice que cuando el gasto aumenta, el ingreso va a crecer de manera multiplicada. Y ese factor de multiplicación, ¿de qué depende? Depende de la propensión marginal al consumo. En otras palabras, mientras mayor es el consumo de una sociedad, el efecto multiplicador del gasto público será mayor. ¿Qué significa un crecimiento de la proporción marginal al consumo? Bueno, significa una reducción de la propensión marginal al ahorro. Pero ¿cómo puede crecer la economía si el ahorro disminuye? Ah, sencillo. El ahorro disminuye y el consumo del gobierno aumenta. Ese consumo que llamamos autónomo. ¿Y cómo se financia ese consumo si no hay ahorro? Ah, contra déficit fiscal. Ya viene entonces la maquinita de hacer billetes. El ahorro, que era considerado como una virtud, se convierte en un defecto. Mientras menos ahorre una sociedad, esa sociedad tendrá un mejor futuro. Mientras menos ahorre una sociedad, mientras más consuma la sociedad, más rica será esa sociedad. Por el contrario, el ahorro trae pobreza porque limita el multiplicador y frena el crecimiento económico. ¿Suena lógico lo que estoy diciendo? Pues a los economistas no sonaba muy lógico,
cada vez que veíamos el famoso y dichoso multiplicador. El ingreso, por lo tanto, no va a depender de la capacidad de ahorro que tenga una economía, que va a ser idéntica a su capacidad de inversión. No. El crecimiento de la economía va a crecer en función del gasto que el gobierno está en capacidad de hacer. ¿Y quién capacita al gobierno para gastar más allá de su capacidad de financiarse tributariamente? Pues simplemente el Banco Central, el gasto contra déficit financiado con emisión monetaria. Finalmente, otros conceptos propios de la teoría económica neoclásica, como es el concepto de tasa de interés, que los neoclásicos lo definían como los precios relativos entre bienes actuales versus bienes futuros. Keynes rompe esa relación que existe entre la tasa de interés y el sector real de la economía para concentrarse exclusivamente en lo que es el mercado del dinero. La oferta de dinero autónoma, manejada por el gobierno a través del Banco Central, y la demanda de dinero conectada, es así, con el sector real, siendo la tasa de interés el precio del dinero. Cuando en los neoclásicos el precio del dinero estaba determinado no por la tasa de interés, estaba determinado por la relación de precios, precios actuales versus precios futuros. Keynes rompe esa relación y pone a la tasa de interés como algo autónomo, separado de lo que ocurre en la economía real y dependiente exclusivamente de lo que él define como el mercado del dinero, donde es el gobierno o la autoridad monetaria la que monopoliza la oferta y por lo tanto la que maneja a su antojo y conveniencia la tasa de interés. Aquí pues entonces tenemos toda esa creación keynesiana que hoy conocemos como la política económica. La política monetaria, asumiendo que la tasa de interés depende exclusivamente de la voluntad del Banco Central para emitir o restringir emisiones. La política fiscal, que ya no está atada a la tributación, como sería lógico que fuera, y como es en un régimen de dolarización, donde no se puede gastar lo que no se tiene y la única manera de que el gobierno tenga es vía tributaria. En el caso de Keynes hay una separación, hay un rompimiento en la política fiscal entre el ingreso tributario y la capacidad de gasto. La capacidad de gasto ya no depende de la capacidad de tributación, sino de la capacidad de hacer dinero, es decir, de la política monetaria. Aquí viene entonces el gran conflicto que se presenta en el mundo actual. Se le dice al gobierno que si quiere hacer política fiscal, es decir, si quiere hacer gasto público, tiene que cobrar impuestos. Y qué feo que es para los políticos cobrar impuestos, porque eso les resta votos. No nos gusta cobrar impuestos cuando somos políticos. Preferimos dádiva, regalar, dar, entregar, no quitar.
Porque cuando quitamos con impuestos, estamos renunciando a votantes. Así que la política económica va por otro lado. Hay que gastar mucho, hay que cobrar poco, y la diferencia entre el gasto y el ingreso, es decir, el déficit, lo cubrimos con emisión. Y ahí podemos entonces explicar lo que vamos a ver en un video posterior. Los procesos hiperinflacionarios que sufren muchos países de América Latina luego de los años 50 del siglo XX. ¿Qué pasa luego de los años 50 con economías como la chilena, como la argentina, como la uruguaya? ¿Qué pasa con economías como la boliviana? Inclusive con economías como la ecuatoriana ya a finales del siglo XX o la economía colombiana en algún momento. ¿Qué pasa con la economía peruana? Todos ellos bajo un mismo esquema. Hay que ser populares. El cobro de impuestos mata la popularidad. O cuando sembramos el odio y el rencor de clases, entonces hay que cobrarle impuestos a los que invierten, a los que hacen crecer la economía. A los empresarios hay que reventarlos. Hay que quitarles lo que tienen y hay que repartir entre aquellos que son nuestros clientes, que son nuestros votantes, que son los pobres. El problema es que lo que le quitamos a los ricos pasan a nuevos ricos, que siempre están, como dice mi ley, en la casta política. Y a los pobres pues se reparte papelitos que es tan fácil de producir con la maquinita de hacer billetes. He ahí el centro de discusión con Javier Milei, la dolarización. He ahí el miedo a la dolarización, porque la dolarización precisamente rompe todo este esquema de política económica, una política económica absolutamente populista. Los votos los compramos haciendo papelitos y la culpa de la inflación que se genera se la echamos a los empresarios. Bien, vamos a cortar acá este video. Espero que haya quedado clara de alguna manera la idea que hemos querido explicar sobre lo que significa el pensamiento económico que está detrás de la propuesta de Javier Milei. Y si queremos verlo con una mayor profundidad, creo que nadie mejor que Milei puede hacerlo. Ahí están los videos para que ustedes los vean. Ahí están los videos de Milton Friedman, que son mucho más asequibles a quienes no saben economía, no tienen la formación en teoría económica. Y bueno, para quienes son economistas, les invito a que se deleiten viendo a Javier Milei cómo maneja la formalización de la economía. Eso que a algunos tanto les gusta, los que son los modelos económicos llevados al lenguaje matemático, pues bueno, deleítense. Javier Milei puede dictar cátedra en ese sentido. Cortamos aquí y en un próximo video vamos a ver lo que ha sido América Latina en materia de resultados de política económica. Y sobre esto quiero terminar indicándoles o repitiéndoles una expresión de Milton Friedman que para mí es fundamental.
La política económica no podemos juzgarla por las intenciones. La política económica tiene una sola medida de calidad, y esa medida de calidad son los resultados. Una política económica puede tener excelente intención, puede mostrar algo muy hermoso en términos de proyecto, pero si no nos lleva a algo bueno, si solamente nos lleva a fracasos, pues esa política económica simplemente no existe. La experiencia en todo lo que ha sido política económica nos las dan las cifras del Banco Mundial, nos las dan las cifras de CEPAL en América Latina. Simplemente hay que entrar a estudiarlo, entrar a verlo, entrar a escarbarlo. Aquello de que sí es que hubo una falla pero cuando lo hagamos de esta manera va a resultar bien, una mala idea o una idea equivocada, repetida 1000 veces, siempre va a dar 1000 equivocaciones. La idea y lo que proponemos en este video es reflexionar sobre lo que hasta aquí ha sido la economía, limpiar nuestra mente de aquello que la historia nos ha demostrado que no funciona y abrir nuestra mente hacia nuevos horizontes. Eso se lo digo a mis colegas, especialmente a los jóvenes. Los viejos ya estamos de ida. De hecho, yo ya dejé la academia, ya me jubilaron. Pero los jóvenes tienen todavía una oportunidad de avanzar de una manera inteligente, no ideológica, inteligente, pragmática, atado a la evidencia empírica que en la historia más reciente de nuestra región es más que evidente. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche.